Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un día de calor hoy, ¿no? Medio agitado. Espero que estén pasando un lindo día y me alegra mucho verles aquí hoy, ¿no? Saben que a lo largo de la Biblia vemos historias impactantes de transformación más que nada, ¿no? De personas que son transformadas cuando tienen un encuentro con Dios. Vemos cómo en la vida de todos estos personajes y también en nuestras vidas, cuando nos entregamos a Él, Cristo transforma nuestras vidas. Dios transformó nuestra vida, cambia nuestra realidad, nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ser. Cristo nos transforma totalmente, no transforma solo una parte de nosotros, transforma todo nuestro ser. Pero muchas veces nos pasa que juzgamos con nuestra mente humana y pensamos que algunos tienen perdón y otros no. ¿Les pasa algunas veces o no? Sí, ¿no? Pero la realidad es que solo Dios conoce nuestros corazones. Y hablando de corazón, todos conocemos la historia del pueblo de Dios, ¿no? Conocemos cómo era su corazón de este pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Duro, terco, ¿qué más? Rebelde. Muy parecido al corazón de nosotros muchas veces, ¿no? Todos conocemos la historia del pueblo de Dios. Y conocemos a sus mejores reyes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los mejores reyes de Israel? David fue uno, bueno, sí, pero la Biblia nos habla de uno que fue el mejor. También fue bueno Josías. Entonces, bueno, vemos primero de la vida de David. Ahí está Josías. David y ahí está Josías. ¿Cómo se le imagina la poesía a ustedes? Así, ¿no? Yo me pasa eso que pongo una imagen en los nombres. No, bueno, hay un solo de poesía. ¿Cuándo empezó? Empezó feo, pero es un rey chiquitito, ¿no? Empezó a reinar a los 8 años y fue conocido como el último rey justo, ¿no? La historia de Israel empieza a ser decadente el tema de los reyes, era uno peor que el otro. Pero hoy no vamos a hablar de los mejores reyes de Israel, sino vamos a hablar de los peores. ¿Quiénes fueron de los peores? Saúl, Acab. ¿Cuál más? También, ninguno fue muy bueno, ¿no? Pero vamos a ver a uno que es peor, que no lo nombraron, y eso está bueno, así todos conozcamos la historia, ¿no? Es la historia de Manasés. Recordemos que Israel había sido dividido en dos partes, ¿no? Al sur estaba Judá y Manasés estaba reinando en el reino de Judá. Su historia curiosamente se encuentra desarrollada en 2 libros de la Biblia, ¿no? Podemos encontrar su historia primeramente en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Y quizás estamos pensando por qué se desarrolla en dos libros, ¿no? Y la razón principal es porque el libro de Reyes se centra en la historia política y militar de Judá. El propósito de este libro es mostrar las causas de la caída de Judá, mientras que el libro de Crónicas se centra en la historia religiosa y espiritual del pueblo de Dios. En resumen, la historia de este personaje podemos verla desarrollada en 2 libros, porque cada uno tiene una perspectiva y un enfoque y un propósito diferente, una enseñanza diferente para nuestras vidas. Y vamos a ver un poco mezclado de cada uno, ¿no? De por qué la caída de Judá y también la vida espiritual y religiosa del pueblo de Dios. Pero ¿quién era Manasés? ¿Cuál era su origen? ¿Alguien sabe quién fue el padre de Manasés? Empieza con S. Bueno, el padre, él era hijo del rey Ezequías, ¿no? Podemos encontrar la vida del rey Ezequías en Segunda de Crónicas. Para hacer un resumen muy breve, en el versículo 1 y 2 dice: comenzó a reinar Ezequías, ciego de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. En pocas palabras dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho también su padre. ¿Quién era Manasés? Vemos que era del linaje real y su padre había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. El libro de Segunda de Crónicas tiende a hacer esto. Cuando empieza a hablar de un personaje nos dice básicamente quién fue. Y acá tenemos lo primero. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Ezequías. Pero tuvo un hijo, Manasés. Y en Segunda de Crónicas 33, en el versículo 1 y 2, también vamos a leer los mismos versículos, empieza a desarrollar la vida de Manasés. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y acá, a diferencia de su padre, dice: pero hizo lo malo
ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Le invito a que abran su Biblia en 2 de Crónicas 33, ¿no? El versículo 1 al 14 vamos a estar desarrollando. Vamos a ver un poquito de Reyes también, pero voy a leerlo yo más que nada. Pero empezamos a ver la historia de este hombre y ya empezó mal, ¿no? Ya empezó con el pie izquierdo, diciéndonos brevemente que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora viene lo peor. Ya nos dio un resumen de quién era y ahora nos da un resumen de lo que hizo. Y entre el versículo del 3 al 9 empieza a contar los terribles pecados que cometió Manasés durante su reinado. Empieza diciendo el versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Manasés se opuso a la reforma de su padre Ezequías, que como vimos recién, había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Y esta fue siempre la debilidad del pueblo de Dios, ¿no? La idolatría. Reedificó lugares altos para ídolos. Por ese motivo, el pueblo de Israel siempre pagó las consecuencias. Ese pueblo se estaba recuperando de un reinado terrible con Ezequías, pero este nuevo rey de Judá, Manasés, volvió al pueblo a una terrible idolatría. Nos sigue diciendo que levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Manasés no quiso imitar a su padre, sino imitó a uno de los peores reyes de Israel, Acab. Algunos lo nombró. Es una historia muy conocida, un rey idólatra con pésimos resultados, no tan solo para su reinado, sino también para su vida. Edificó también altares en la casa de Jehová. Edificó asimismo altares a todo ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Ya era bastante malo para Manasés permitir la adoración de estos ídolos en Judá, pero aún así corrompió la adoración a Dios en su templo. Hizo un lugar de ídolos, incluidos a los ídolos de adoración astrológica, que esto era algo nuevo para el pueblo, ¿no? No solo trajo antiguas formas de idolatría, sino que implementó nuevas formas de idolatría. Deuteronomio 4, del 16 al 19, nos habla de esto. Estas eran instrucciones para el pueblo de Dios. Y dice, así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia el cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirle culto. En esos tiempos el imperio babilónico tenía atracción por la astrología y Manasés imitó esto. Manasés estaba haciendo lo que estaba de moda, lo que estaban haciendo todos, lo que todos esperaban que hagan. Vemos estas advertencias de lo que no hagan y Manasés ya había hecho todo. Manasés ya había empezado muy mal su reinado. Y hasta aquí todo malo. Pensamos que ya puede haber una consecuencia en la vida de Manasés, ¿no? Desobedeció a Dios de todo lo que dijo, pero lamentablemente sigue empeorando. En el versículo 6 dice, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería. Y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Vemos que la vida de Manasés iba de mal en peor. Ya había desobedecido, pero sigue empeorando. Su idolatría era tal que no le importaba nada. Llegó a sacrificar hasta sus propios hijos. Su mente no tenía cura, era alguien con una mentalidad perversa, una mentalidad oscura. Para nosotros alguien que llega a ese punto es alguien que no tiene cura, ¿no? Manasés sacrificó a sus propios hijos al dios cananeo Moloch, quien era adorado con la quema de niños. Dice que observaba los tiempos. En otra versión dice, miraba en agüeros, era dado de adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Básicamente, en la versión que les leí recién, practicó la hechicería, adivinación y brujería. Manasés invitó a influencia satánica directa mediante su aprobación e introducción de estas artes ocultas. Todas prácticas naturalizadas, lamentablemente. Prácticas que para el mundo están naturalizadas. Quizás vemos muy grave lo que hacía Manasés y decimos que en nuestras vidas no somos así, pero en nuestras vidas también hay muchas prácticas naturalizadas. Por ejemplo, está el horóscopo, ¿no? ¿Quién alguna vez no leyó el horóscopo? O conoce a alguien que lo leyó, más fácil, ¿no? Todos conocemos a alguien. Yo me acuerdo en el secundario todos leían eso y
Yo pensaba que tontera, pero bueno, algunos lo creían. Y no es nada más que astrología. Creemos en adivinaciones, en pronósticos, en cábala. ¿No creemos en cábala cuando estamos por ver un partido? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Son prácticas naturalizadas. Queremos que alguien nos diga cómo va a irnos en nuestra vida con nuestro negocio, con nuestras relaciones. Creemos en amuletos de la suerte. Y en cuántas cosas que son totalmente de influencia satánica. Y en nuestra vida está naturalizado. En unos días se celebra Halloween, ¿no? Que no deja de ser más de lo mismo, una adoración a Satanás, y no creo que es lo que queramos para nuestras vidas. Pero no nos vayamos muy al norte, nosotros tenemos carnaval también, ¿no? Feriado nacional por carnaval. Todos esperamos el carnaval, no sé si algunos para ir al carnaval o para no trabajar, pero es algo que está naturalizado en la vida de cada uno. Es algo que está naturalizado en el mundo. Las influencias satánicas están naturalizadas en nuestras vidas. Además, Manasés puso una imagen fundida en la casa de Dios. El libro de Reyes nos dice que este ídolo era Acera, la diosa cananea de la fertilidad. Esta diosa era adorada a través de la prostitución ritual. Esto significa que Manasés convirtió al templo en un burdel dedicado a Acera. Manasés repetía pecados y los exageraba cada vez más. Después de que un ídolo prohibido había sido consagrado, instalaba otro más inmundo. Y después de construir altares en el patio, se aventuró más lejos. Y así acumulaba sus transgresiones, las provocaciones a Dios. Pero en la palabra del Señor, mucho tiempo antes del reinado de Manasés, como vimos también, ya estaban las instrucciones de Dios para su pueblo cuando entren en la tierra prometida. Y los reyes eran personas instruidas que conocían la palabra del Señor. Podemos ver todas estas instrucciones en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Empieza diciendo: cuando entres a las tierras que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Empecemos mal, empezamos totalmente mal. Cuando nos dice del reinado de Manasés, nos dice primeramente esto, ¿no? Conforme a las abominaciones, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. Sigue diciendo: jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretaciones, ni se mezcle en brujería, tal como hizo Manasés. Ni que haga conjuros. Tampoco permitas que se presten a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos, tal como hizo Manasés. Y como todo en la vida, toda acción tiene su consecuencia. Empezamos con el pie izquierdo en la vida de Manasés, ¿no? Ya hizo todo lo que no había que hacer. Le quedaba algo más por hacer, ya había desobedecido de todas las formas posibles. Y aquí tiene sus consecuencias el versículo de Deuteronomio que estamos leyendo. Después de decir todo lo que no había que hacer cuando el pueblo entra a la tierra prometida, dice: cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios la expulsará de tu paso. Y acá un mensaje al pueblo de Israel que estaba desobedeciendo, ¿no? Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Manasés hizo extraviarse a Judá y a cada uno de los que estaba ahí para hacer peores males de las naciones que Jehová había echado. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. En resumen, Manasés hizo todo el mérito posible para ser destruido por Dios, ¿no? Su vida, su mentalidad era detestada por Dios. Su mentalidad mal encaminada se convirtió en una absoluta idolatría, totalmente opuesto a la verdad. Lo peor es que sabía las consecuencias, porque acabamos de leerlo, él también lo sabía. Fue escrito mucho antes de que él sea rey, pero no hubo un cambio en su mentalidad. Sabía las consecuencias de su idolatría, pero de igual manera decidía desobedecer. Quizás muchas veces cometemos los mismos errores, ¿no? Sabemos muchas veces las consecuencias de lo que va a pasarnos, de las cosas que hacemos, el mal resultado, pero aún así decidimos hacerlo. La vida de Manasés era detestable a los ojos del Señor.
Todos sabemos que él había pecado. Vimos que su vida era un desastre. Y quizás seguimos pensando lo mismo. Ya está, este es el techo de la vida de Manasés. Pero no, todavía no termina. Su vida sigue empeorando, sus caminos siguen empeorando. Todavía no termina el mal que hizo en su vida. Y llega algo muy fuerte, ¿no? Y es como Dios evita el castigo en la vida de Manasés. Como Dios evita el castigo en nuestra vida. Dios nos habla para evitar nuestro castigo. Dios nos está hablando para que cambiemos día a día, constantemente, como vimos hace poco. Constantemente hacemos lo malo, sabemos que tenemos consecuencias. Y pareciera ser que, como Manasés, nos encanta ir de cabeza a las consecuencias, ¿no? Dios siempre nos está hablando y Dios siempre quiere revertir la situación en nuestra vida. En el versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios habla a Manasés porque estaba siendo detestable, porque tenía consecuencias todo lo que estaba haciendo. Pero la vida de Manasés sigue empeorando, mas ellos no escucharon. No solamente él no escuchó, sino que el pueblo no escuchó. En 2 Reyes 21:9 nos dice cuál fue la actitud del pueblo más específica, ¿no? Describe la actitud básica del pueblo de Judá durante muchos reinados. No prestaron atención a las generosas promesas de Dios. Además, fueron seducidos a hacer la maldad, a hacer el mal por Manasés, y se sintieron atraídos y no querían abandonar eso. Dios habló a su pueblo, mas no lo escucharon. Y empezamos a ver la gran misericordia de Dios, ¿no? Ellos ya habían desobedecido, habían hecho todo lo detestable. El juicio debería haber sido hace mucho tiempo, pero por la misericordia de Dios habla con el pueblo, pero no lo escuchan. En 2 Reyes 21, como les dije recién, dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con su ídolo. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Vamos a leerlo todo. Sigue diciendo: limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira. Mas ellos no escucharon. Vimos un personaje no solo en perdición por su mentalidad de idolatría, y ahora entra otra emoción, ¿no? Que es el orgullo. Además de ser un pueblo idólatra, era un pueblo orgullo, de duro corazón, rebelde. No querían escuchar el mensaje de Dios. Termina este versículo diciendo lo que Dios iba a hacer con su pueblo y pensamos que Manasés debe cambiar, pero sigue empeorando su vida. Fuera de esto, el 2 Reyes 21:16 dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, porque hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. El versículo que leímos recién nos cuenta que profetas fueron a hablarle. Los profetas de Dios fueron a hablarle y no quiso escuchar, y aquí se comenta esto, que derramó mucha sangre inocente. Esto da a entender que mató a muchos profetas, y se cree que también mató al profeta Isaías. En la Biblia no encontramos explícitamente estos hechos, pero esto sí se menciona en la tradición judía, que fue Manasés quien mandó a matar al profeta Isaías. Se dice que mandó a cortarlo por la mitad. Fue un rey malvado, ¿no? Uno de los peores reyes de Israel, si no el peor. Jugó con Dios, buscó la ira de Dios, y para sorpresa de nadie, la obtuvo. Después de hacer todas estas abominaciones, dice en el versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atados con cadena, los llevaron a Babilonia. Así lo llevaron, torturándolo mientras lo llevaban, ¿no? Dios permitió que Manasés sea cautivo, sea derrotado, que invadan su reino. Lo humillaron de gran manera. Se dice que los asirios eran de los mejores torturando, ¿no? Haciendo sufrir a sus contrincantes. Y este rey se las buscó.
desafió a Dios y estaba teniendo su merecido. Quizás nosotros pensamos que el merecido debería tenerlo al principio, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia, tuvo paciencia. Pero este hombre siguió pecando y siguió buscando la ira de Dios. Lo humillaron de gran manera. Dios envió un calabozo para que medite todo el mal que hizo. Y vemos que este obrar lo hizo Dios con muchos personajes, como Jonás, como desarrollamos un poco en el domingo anterior, ¿no? Desarrollamos gente en desacuerdo con Dios. Estar en desacuerdo con Dios, y Manasés era alguien. Jonás era alguien parecido. Buscaban la contra de Dios y obtuvieron el resultado. Manasés tuvo mucho tiempo para pensar todo el mal que hizo. Reconoció sus pecados. Sufrió mucho para poder reflexionar. Y en el versículo 12 y 13, el versículo, no sé si en su Biblia le aparece, dice el notable arrepentimiento de Manasés. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Muchas veces en nuestra vida es parecido. Primero, cuando estamos en angustia, recién buscamos escuchar de Dios, ¿no? Quizás tu vida es de angustia en estos momentos. Escuchar la voz de Dios. Hace poco también vimos de eso. Dios nos habla constantemente. Debemos escuchar su voz. Sea cual sea tu angustia, ese momento de dificultad que estés pasando, Dios te está hablando. Manasés dice que más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová. Manasés no fue el primero ni el último en volverse a Dios después de una severa temporada de angustia. Muchas veces en nuestra vida es igual. Queremos que nos vaya mal para recién buscar de Dios. Los asirios eran notoriamente un pueblo feroz y Manasés los había provocado. Sintió toda la degradación, todo el desprecio y toda la crueldad que se podía inventar. El que había confiado en los ídolos fue hecho esclavo de un pueblo idólatra. El que había derramado mucha sangre estaba en peligro de que derramen la sangre de él. El que había insultado al Señor ahora debe ser continuamente insultado por todos los que lo tomaron cautivo, ¿no? Dice que fue humillado grandemente en la presencia de Dios. La palabra humillado nos recuerda que la esencia del pecado de Manasés, muchas veces de nuestra vida, es el orgullo. Manasés fue criado por un padre piadoso. Tenía todo para servir, tenía todo para seguir mejorando el reinado de su padre. Pero vivió desafiando la fe de su padre durante la mayor parte de su vida. Finalmente se arrepiente, ¿no? Finalmente, después de todo el mal que pasó, de todo el mal que hizo, se arrepintió y sirvió a Dios. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Dios, en su gracia, restauró a Manasés, que tardó tanto en arrepentirse. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. El arrepentimiento de Manasés no quedó solo ahí en un calabozo, habiéndose humillado, sino que puso en práctica cuando volvió como rey. El arrepentimiento de Manasés fue evidente. Y es el tema principal del libro de Crónicas, ¿no? Aunque sus pecados son horrorosos, se convierten en un trasfondo que resalta el amor y la misericordia de Dios. En el versículo 14 al 17 nos habla de los últimos hechos de Manasés. Manasés aprendió su lección. Si bien no escapó de las consecuencias y no pudo revertir todo el mal que había hecho, su mentalidad cambió notablemente, su corazón cambió notablemente. Cuando alguien cambia un corazón, tiene que demostrarlo, ¿no? De nada sirve decir que cambié si no voy a hacerlo. Este rey perverso, este rey malvado, no solo se quedó en dichos, sino en hechos. Fortificó la ciudad que había descuidado. Dice que asimismo quitó a los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Mandó a Judá a que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Antes de ser humillado y arrepentirse, promovía la adoración a ídolos, pero ahora los destruyó y promovió la adoración al Dios verdadero.
Quiero hacer una pregunta. Recién lo hice, ¿no? Pero ¿alguno de nosotros hubiera perdonado a Manasés? Por lo menos de mi parte no. Espero que alguno me diga que sí, quisiera ser como ustedes, pero de mi parte no. Yo no lo hubiera perdonado a Manasés. Manasés merecía ser destruido. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? No me dicen solo. Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Manasés merecía ser destruido, pero Dios siguió mostrando su amor y su misericordia en su vida. Y la clave de todo es que la vida de este personaje perverso, la vida de este desastroso personaje, cambia totalmente cuando quebranta el corazón a Dios. Quizás pensás, no soy tan malo como Manasés, pero la realidad es que todos pecamos, que todos somos pecadores. Pensamos que no somos idólatras como él, pero la idolatría es todo aquello que nos aleja de Dios. Es todo aquello que quita a Dios del primer lugar en nuestra vida. Existen miles de ejemplos. Pensá un segundo cuál es tu idolatría. Quizás tu pareja, tus amigos, un deporte, tu trabajo, el dinero, el poder. Todo lo que cambie, lo que reemplace a Dios del primer lugar, eso es idolatría. Las prácticas del mundo, los pecados del mundo, nos alejan de Dios y nos hacen alejarnos de Él, nos hacen fallarle. Pero de igual manera, Dios muestra su amor y su compasión en nuestra vida, día a día. Y la Biblia de principio a fin nos habla de esto, del amor de Dios, de personajes que desobedecieron, que se alejaron de Él, y que cuando quebrantaron su corazón fue cuando Dios transformó sus vidas. Todos pecamos, pero todos alcanzamos el perdón de Dios cuando quebrantamos nuestros corazones. Existen muchísimos ejemplos, vimos uno recién, pero está la vida de David, de Pedro, de Pablo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida pasa lo mismo? Hacemos lo peor, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros, sigue mostrando su bondad, su amor, nos sigue hablando, nos sigue buscando. Quizás para el mundo era una vida perdida la de Marcela, quizás para el mundo es una vida perdida la tuya, pero para Dios no, porque Dios realmente es quien conoce tu corazón. Solo Dios tiene el poder para revertir cualquier situación en nuestra vida, de transformar completamente nuestra realidad. Nuestra vida está destruida. Fallamos a Dios constantemente y reconocemos que hacemos las cosas mal, que todo nos sale mal y que no hay bendición en nuestra vida porque estamos lejos de Dios. Pero Dios quiere cambiar tu realidad, quiere cambiar tu vida. Necesitamos ser transformados, necesitamos revertir nuestra vida. Y el único requisito que necesitamos para que Dios nos transforme, para que transforme nuestra vida, es un corazón quebrantado. Necesitamos ser quebrantados ante Dios. Y esta es la forma de transformar nuestra vida. Dios siempre nos escucha, está presente para nosotros. Y esta noche quiere transformar tu vida, tu situación. Ser quebrantado se refiere a un estado de humildad, un estado de arrepentimiento, de sumisión ante Dios, que implica reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado y la necesidad de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son los beneficios de un corazón quebrantado? El Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Nos dice también que un beneficio es que recibimos misericordia y perdón. El Salmo 51, 1 y 2 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Un corazón quebrantado es un corazón restaurado y renovado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y un corazón quebrantado experimenta la presencia y la ayuda de Dios. En el Salmo 23, versículos 3 y 4 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y por último, me olvidé de ponerlo, pero un corazón quebrantado es fortalecido en su fe. En 2 Corintios 12:10 dice, y me ha dicho: bástate de gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Sea cual sea la situación que esté pasando en tu vida, Dios quiere revertir esa situación. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Quiere cambiar nuestra mentalidad, nuestros corazones y hacernos más que vencedores. Más que vencedores con esa práctica que hace mal en nuestra vida, que nos tiene atados, que nos tiene presos. Sea cual sea el vicio, ¿no? Quizás alcohol, juego, todos esos vicios que toman el primer lugar de nuestras vidas y desplazan a Dios. Ese vicio que se apodera de tu vida, que te aleja de vos, ese afán que se apodera de tu vida. Dios quiere hacerte más que vencedor. Si queremos cambiar nuestra vida, debemos dejar que Él nos transforme. Esta noche pensaba, ¿cuál es esa situación que te supera? Ese pecado que te supera, esa práctica que te supera. Dios quiere hacerte libre. No quiere que estés en el peor de los escenarios como Manasés para que recién busques de Él. Quiere transformar tu vida hoy. Quiere hacerlo ahora. Es imposible un resultado diferente si hacemos lo mismo siempre, ¿no? Necesitamos quebrantar nuestro corazón a Dios. Y es ahí cuando nuestra vida se transforma. Quizás ya sos salvo, quizás ya conoces de Dios, pero somos como Manasés, que conocemos, pero aún así decidimos desobedecer. Nosotros tendemos a hacer lo mismo, ¿no? Buscamos de Dios cuando nuestra vida va de mal en peor. Quizás estás pensando, tengo la solución, me quebranto hoy, soluciono mis problemas y listo, pero no es así, no funciona así. Dios no quiere que el quebrantamiento sea momentario, Dios no quiere que solo te quebrantes hoy, quiere que nuestra vida haga un constante quebrantamiento hacia Él. Esta es la forma de tener una constante relación, una relación pura, exaltarle todo el tiempo y glorificarle todo el tiempo. Y quizás muchos vieron el título, ¿no? Y este es el quebrantamiento que transforma. Quebrantar nuestros corazones a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Es aquí cuando Cristo transforma nuestra realidad y nos hace más que vencedores. Para terminar, me gustaría que nos pongamos de pie. Me gustaría que cantemos una canción a modo de oración, sabiendo que entregar nuestra voluntad a Cristo es lo mejor para nuestra vida, que nuestro duro corazón necesita